Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Voy a dar continuación a la temática que veníamos trabajando sobre todo lo que es la valoración, pero también el análisis de esa información en cuanto a indicadores y demás. En la última clase que nosotros vimos, acabamos de hacer estos ejercicios de contraponer los indicadores para los diferentes grupos etarios menores de 5 y mayores de 5 años y hacer una clasificación antropométrica. Eso era solo la parte inicial de cómo se realiza esto en niños. Ahora vamos a seguir adelante con un grupo poblacional que también nos compete en lo que es crecimiento y desarrollo, que son las maternas. IMC materno, no sé si lo trabajaron en el anterior semestre con el profe Cris, pero pues no es nada diferente pues de sacar un IMC normal, solo que para hacer el análisis de esta información a nivel de maternas adultas, voy a hablar en este momento, lo vamos a hacer con unas tablas diferenciales que son las curvas de Atala. El IMC, para que lo tomamos nosotros, como lo indica la diapositiva, refleja el estado nutricional de la mujer e indirectamente el crecimiento del feto y posteriormente nos podrá decir, no de manera objetiva, sino más bien subjetiva, la calidad de la leche materna, puesto que el yo tener información sobre si un estado nutricional es adecuado o no, entendería ya cómo es la alimentación de esa madre y por ende la calidad de leche materna, que vamos a verlo en una clase más adelante. ¿Qué información yo debo tener en cuenta para hacer análisis de este IMC materno y poder obtener una clasificación antropométrica? Debo tener en cuenta el IMC en sí con los datos de peso y talla y también la edad gestacional de las mamitas. Dependiendo de qué tan avanzada esté la edad gestacional, si está en el primer, segundo, tercer trimestre, en la semana 15, 20, 30, pues nosotros haremos ese análisis en sí. Aquí están las curvas de Atala. No sé si las han trabajado, sino igual yo acá las explico y les dejo unos ejercicios para tener en cuenta. Acá abajo vamos a encontrar las semanas de edad gestacional, pues llega en sí hasta la semana 42. Aquí miren 40, aquí estaría 41, 42, que es como el máximo del embarazo, la semana que usualmente nosotros tenemos de parto, pues la duración de un embarazo promedio son las 40 semanas, sin embargo se puede extender hasta las 42 para tenerlo en cuenta. Por el eje Y tenemos todo lo que es IMC. Entonces, si por ejemplo yo tengo una mamita que está en un IMC de 22, miren acá, yo la calcularía aquí y ya miraría las semanas de gestación que tiene. Por ejemplo, si tendría 20 semanas de gestación y el 22, miren por acá, nos conectaríamos y como esto ya viene por colores y la clasificación antropométrica viene dentro de la tablita, pues sabríamos nosotros que está en un IMC adecuado para la edad gestacional. Es lo mismo, ya nos vamos rigiendo más que todo por las linecitas de colores para el estado o la clasificación antropométrica. Atala, aparte de tener esas hermosas curvas, también nos entrega unas tablitas de la ganancia de peso, en donde cuando se hizo toda esta investigación y propuesta del nuevo estándar de la evaluación nutricional en embarazadas, que ya es un poquito viejito, pero es el que nosotros seguimos manejando porque es el que está en vigencia, pues tenemos que, por ejemplo, si una mamá o una mujer en edad adulta, vuelvo y lo repito, antes de estar embarazada, pues está enflaquecida o esta es la clasificación que él le da, pues en otras referencias que veremos más adelante puede estar delgadez u otro. O sea que tiene un IMC por debajo de 20. La ganancia de peso que se espera por semana son de 400 a 600 gramos y la ganancia de peso total está entre los 12 a 18 kilogramos. O sea, en esos 9 meses que ojalá llegue a término ese embarazo, o sea, hasta las 40 semanas, esperaríamos que gane de 12 a 18 kilogramos cuando está enflaquecida. Pero miren que cuando está con un estado nutricional normal, pues esperaríamos que gane por semana entre 330 y 430 gramos y que el total del embarazo sean de 10 a 12. Si nos vamos a la resolución, el máximo, si no estoy mal, son 12 kilogramos. Voy a poner por acá el puntero. Así es como lo considera tal o como sacó también sus curvas, él con pues no su grupo y toda la investigación que se realizó.
Eso es solo para que lo tengan en cuenta, entonces tomaremos las curvas para hacer clasificación antropométrica. Aquí están algunas recomendaciones, pero traigo otras más adelante. Y aquí pueden tener estos dos ejercicios que espero los hagan y que me los presenten el siguiente martes, que ya por fin nos vamos a encontrar de nuevo. Entonces pueden ir practicando con esos ejercicios. Si de pronto no logran hacerlos por sí solos o no lo han hecho antes, pues podemos hacerlos también en clase, pero sí espero que al menos hayan intentado hacerlos y que me lleven pues una demostración de. Por ende, pues tendrán que tener las curvitas o al menos la clasificación antropométrica en el momento. Eso solo para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, si de pronto ustedes en algún momento en atención a una materna no cuentan con las curvas que les acabo de presentar, también existen, digamos, esa misma clasificación de las curvas en esta tabla. Hagamos el mismo ejercicio. Si por ejemplo las semanas, si no estoy mal que yo les coloqué era de 20 semanas y tenía un índice de 22, mírense acá, si estuviera por debajo de 21.6 sería un bajo peso para la edad gestacional, pero si está entre 21.6 y 26.3, nuestro 22 por ejemplo está dentro de estos dos rangos, nos da un IMC adecuado para la edad gestacional. Si estuviera por encima, pues nos daría un sobrepeso para la edad gestacional y una obesidad. Esta tablita, como las curvas, son igual de válidas para utilizar. ¿Cuál es la ventaja a veces de las curvas? Que usted hizo una primera valoración el día de hoy y de aquí en un mes vuelve a hacer una valoración y puede ir viendo en la gráfica si hay un crecimiento, si hay ganancias de peso, si hay disminuciones, si hay me estoy pasando a sobrepeso, a obesidad o a un bajo peso. Puedo ir viendo el crecimiento o la evolución de esa mamita en el tiempo. A veces solo con las tablitas pues no nos lo va a permitir, lo que sí nos permite una curva. Pero en cuanto a la clasificación y yo tener los datos, la tabla es igualmente válida. Ahora, aquí les presento otra tablita de ganancia de peso durante el embarazo, también tomando el IMC pregestacional. Este ya no es el datal, estos son otros referentes, los encuentran aquí en el Nutridatos tercera edición. Y acá miren que la clasificación es diferente. Por allá me decían flaquecida tala. Acá este es de otro referente, por ende pues tiene otra clasificación, pero están muy similares si se dan cuenta. Acá, por ejemplo, si entra una mujer adulta con bajo peso, significará antes de quedar embarazada, entró a su embarazo con bajo peso, o sea que estaba con un IMC por debajo de 18.5, esperaríamos que gane de 12 a 18 kilos. Y si entró en un estado nutricional normal, por ejemplo, esperaríamos que gane de 11.5 a 16 como máximo, pero si entró a su embarazo o su índice de masa corporal pregestacional era de sobrepeso antes de estar embarazada, esperaríamos que solo gane de 7 a 11 kilos. Obviamente vamos a hacer más un control de peso en este caso de estas mamitas, porque como lo mirábamos por allá, no es adecuado tampoco que una mamita con sobrepeso también gane demasiado porque sabemos que le roba nutriente, hay mayores riesgos de que ese niño también tenga sobrepeso o bueno, toda esa captura de vitamina D que mirábamos por allá y demás. Y si por ende está de pronto con obesidad, esperaremos que solo gane en sus 9 meses de 5 a 9 kilogramos como máximo. Entonces hay que tener eso en cuenta y son como las recomendaciones que uno usualmente le hace cuando atiende a mamitas. Para que tengan en cuenta, pueden ir copiando también todo esto en su cuaderno como usualmente lo hacen, por favor. Esto, vuelvo y lo repito, son para mujeres adultas. Hasta hace poquito tiempo nosotros solo teníamos referente de mujeres adultas que estaban en embarazo. Sin embargo, sabemos, y bueno, lastimosamente, hay muchos casos de mujeres adolescentes que quedan también en embarazo, pero a ellas las estábamos valorando igual con Atala, pero no estábamos considerando unos factores de crecimiento que ellas innatamente tienen y que deberíamos adaptar unas tablas. Actualmente ya los tenemos, no es del conocimiento aún de todos, yo se las voy a presentar para que lo tengan en cuenta y las puedan utilizar cuando ustedes pasen a práctica. Como les digo, posiblemente hasta muchos docentes de la U aún no las conozcan, pero pues aquí las van a tener, yo sé, ya las tengo cargadas en el browser para que ustedes las puedan utilizar. Solo que estas sí tienen una forma un poquito diferente de utilizarlas porque vamos a considerar una edad y un peso pregestacional.
ahorita les indico y pues les tengo, por decir así, el paso a paso explicadito. Antes de eso también hay unas tablitas que les quiero entregar a ustedes, que es la ganancia de peso durante el embarazo en adolescentes, por ejemplo, o sea, teníamos únicamente estas tablitas. Estas tablas, como les digo, las encuentran también en el Nutridatos. Las gráficas que les voy a presentar, esas no están ahí, son demasiado nuevas, están en unos libros que hemos adquirido en el programa. Cuando gusten me dicen y yo pues no puedo llevarlo a la clase. Y aquí en estas tablitas que tenemos de ganancia de embarazo en adolescentes solo teníamos las tablas como para decir la recomendación de ganancia de peso, más no podíamos hacer un seguimiento longitudinal para saber según como lo teníamos en la tabla las semanas de gestación y el IMC qué clasificación antropométrica tienen. Acá solo teníamos la recomendación de ganancia de peso y ya, pero no podíamos evaluar una madre gestante adolescente con sus condiciones propias y saber si tiene buen peso, si tiene bajo peso o cómo está. Por ejemplo, un adolescente, miren aquí la diferencia a comparación de las adultas, si empezase su embarazo con un IMC bajo peso, debería ganar de 12 a 20 kilos totales. Si entra con un estado eutrófico o normal, tendría que ganar de 12.5 a 17.5. Miren lo alto que es a comparación de las adultas. ¿Por qué? Porque igual tenemos que en sí que considerar nuevamente el crecimiento que ella de por sí va a tener por ser aún una adolescente. Tomaremos pues más o menos, ¿no? De los 14 acá, pues hasta los 18 añitos, esas tablas 17 años, 11 meses. Y así también tenemos para el sobrepeso y para la obesidad. Miren que también pues es un poquito más generoso para la obesidad. Sin embargo, también sabemos que es un control que debemos hacer. Acá también está pues por trimestres para que lo tengan en cuenta. También esta tablita pueden copiarla y tenerla ahí para utilizar, o quienes tengan Nutridatos pues la pueden ubicar. Ahora sí, les presento, estas son unas tablas nuevas, las realizó el Grupo de Investigación de Alimentación y Nutrición Humana de la Escuela de Nutrición y Dietética de Medellín, para que pues ellos son los referentes que nos sacan esto actualizado. Y las gráficas se llaman de monitoreo de la ganancia de peso en gestantes adolescentes, pero están por, hay diferentes tablas según el IMC pregestacional. Van a ver unas tablas para todas las adolescentes que cuando quedaron embarazadas tenían, o antes de quedar embarazadas, perdón, tenían un IMC adecuado, otras cuando tenían un IMC con bajo peso, otras tablas cuando tengan el IMC en sobrepeso o en obesidad. Para cada una tenemos unas curvas diferentes porque esperaríamos ganancias de peso diferentes. Entonces, y si se dan cuenta, pues estas están por percentiles y no por desviaciones estándar. Pero igual, si está entre 25 y 75, todo está bien. Por encima del 75 pues ya serán excesos, por debajo del 25 en este caso ya habrían déficit, o sea, como que decir no, o está ganando mucho por acá arriba o por acá abajo no está ganando lo suficiente. Ahora, una pequeña explicación de cómo utilizarlas y de cómo ir colocando los puntos acá, porque hay que hacer, como decir, unos cálculos previos, pero son demasiado sencillos. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos una mamita adolescente y que llegue con nosotros a consulta, lo que debemos hacer nosotros para utilizar estas tablas es lo siguiente. Primero, obtener su peso habitual. Entonces, preguntarle a ellos, revisar en la historia clínica cuánto era el peso antes de quedar embarazada para nosotros sacar el IMC pregestacional. Si lo recuerda, perfecto, y si no, pues vamos a tomar el último peso que se tenga registrado en la historia clínica o en algún lado de la atención en la mamita antes de la semana 14. Antes de eso podemos utilizar el peso, después de eso ya va a ser muy difícil adivinarlo. Lo segundo es ya listo, tomar peso, talla. Tomar el peso que ella nos diga acá, la talla, y obtener el IMC. Entonces vamos a calcular el IMC pregestacional, o sea, antes de quedar embarazada, cuánto pesaba esta chica, pues la talla deberá ser igual posiblemente, dependiendo de qué tan avanzado llegue también el embarazo con nosotros, y si no, pues posiblemente sea la misma, pero recordemos que esa adolescente sigue en crecimiento y posiblemente ya no lo sea. Entonces hay que tomar siempre la talla. La edad también materna pregestacional, o sea, cuántos años y meses tenía esa mamita antes de quedar embarazada. Como les digo, esto
a veces nos llegan mucho las mamitas a nosotros en edades gestacionales muy avanzadas, entonces podemos decir yo quedé embarazada a los 14 años, pero ahorita que vengo a la consulta ya tengo 15. No que el embarazo dure 12 meses, obvio, pero pues en ese transcurso de los 9 meses, pues pudo haber cumplido años la nena. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a estimar en años y meses a partir de la fecha de nacimiento y a eso pues le vamos a restar la última fecha de menstruación que diremos, listo. La fecha de nacimiento menos la fecha de la última vez que menstruó, que es posiblemente ya cuando quedó embarazada. Ahorita hacemos el ejercicio, no se preocupen. Y por último, pues vamos a clasificar el IMC pregestacional y el pregestacional sí lo vamos a ponderar o lo vamos a obtener en las curvas de la resolución 2465 que fue con las que hicimos nosotros ejercicios en la clase. O sea, como es de adolescente, entonces utilizaremos las curvas de niñas de 5 a 18 años porque es un adolescente. Ahí diremos, listo, como está aquí en este punto, pues pueden utilizar en este caso también antro y demás. Obtenemos la clasificación antropométrica y ya podemos decir, listo, antes de quedar embarazada estaba normal, estaba en sobrepeso, estaba en obesidad o estaba en bajo peso, para luego escoger la tabla, esta tabla de acá, y ver qué tabla escogeríamos con el IMC pregestacional dependiendo de lo que nos dé. Si nos da un IMC adecuado, utilizaremos esta que está aquí en pantalla. Si nos da el IMC pregestacional en las curvas de la resolución me da sobrepeso, pues tendré que buscar estas tablas de aquí, que son las especiales para adolescentes, la que me diga aquí para el IMC en sobrepeso y así sucesivamente. Ahora hagamos el ejercicio. Primero era el peso pregestacional o antes de las 14 semanas de embarazo. En este ejemplo, el peso pregestacional era de 45.3 kilogramos. Entonces tenemos peso 45.3 kilogramos. La talla de esta chica del ejemplo es 1,55. Cuando yo me voy y hago el IMC con su fórmula, obtengo que es un IMC de 18.9. Yo solo con el IMC para adolescentes no puedo saber nada, entonces me tengo que ir a las curvas de crecimiento para las niñas de 5 a 18 años y ver ahí qué pasa y qué me da. Ahora, tal vez lo más complicado y lo que más toca hacer cálculos es únicamente de la fecha. La fecha de nacimiento es el noviembre 20 de 2008. Nació en 2008 esta niña el 20 de noviembre. Y la fecha de la última menstruación de ella, que es donde usualmente uno calcula cuándo quedó embarazada, es en enero 15 de 2023. Esa fue la última fecha que ella menstruó. Obvio, pues aquí ya está un poquito más viejito el ejemplo, pero es igualmente válido. Entonces, ¿qué vamos a restar? Primero los años cumplidos. Si nació en el 2008 y cuando menstruó por última vez fue en 2023, pues restamos. 2023 menos 2008 me dan 15 años. O sea, esa niña en el momento en que quedó embarazada tenía 15 años. Ahorita, pues bueno, ya tendría una edad muy diferente. ¿Y cuántos meses tendría? Entonces, si nació en noviembre, a enero, ¿cuántos meses le llevan? Entonces sabemos, diciembre, enero, 2 mesecitos. Entonces, cuando quedó embarazada, o bueno, la edad materna pregestacional con la que nosotros vamos a evaluar este IMC serían 15 años, 2 meses. Vuelvo y repito acá, noviembre 20 de 2008, la última vez que menstruó, que se supone pues que hasta ahí estabas sin estar en embarazo, posterior a eso ya quedó embarazada, fue el 15 de enero de 2023, 2023 menos 2008 nos dan 15 años, y de noviembre a enero, ¿cuántos meses hay? Pues 2 meses. La edad pregestacional es 15 años, 2 meses. Eso aquí, con esta edad y con este IMC, yo ya me puedo ir a las curvas que les estaba mencionando, las de siempre, no vamos a utilizar una diferente. Y por acá decíamos, ¿no? Edad, ¿cuánto? 15 años, 2 meses. Y 18 puntos y alguito de IMC, podemos decir, estaban estos puntos. ¿Qué entiendo yo? Que su IMC era normal, tenía un peso normal, entonces sí la puedo ubicar en las tablas de IMC pregestacional de normalidad. Ahora sí,
Las tablitas o estas curvas, perdón, que les acabo de mostrar que son ya para adolescentes, estas de acá, estas de aquí, pues me van evaluando es la ganancia de peso en el tiempo. Entonces ahora voy a determinar la ganancia de peso antes de quedar embarazada y la actual. Entonces determino esa ganancia de peso del adolescente haciendo el siguiente cálculo: peso actual menos el peso pregestacional. Ahora sí, con ese datico que voy a obtener puedo ubicar en la gráfica en el eje X las semanas de gestación y en el eje Y los kilogramos obtenidos. Por ejemplo, el peso actual de esta chiquitina es de 50.3. El peso pregestacional, recuerden que ahorita lo tomábamos para sacar IMC, era 45.3, o sea que en este tiempo ella ha ganado 5 kilos. Hasta que llega conmigo, al día de hoy, por ejemplo, ella ha ganado 5 kilos. Y podemos monitorear en sí esa ganancia de peso ya en la gráfica con los 5 kilos que ella ha ganado en sí, y de ahí en la siguiente consulta veremos que pues ya no deberá haber ganado 5 kilos sino que ganó 6 y así sucesivamente. Le devuelvo por acá en esta tablita. Miren aquí las semanas, cuántas semanas de gestación tendría al día de hoy y cuántos kilos aquí ha ganado. Y miren que hay hasta negativos porque muchas veces en las primeras semanas pierden pesos por la hiperemesis gravídica. Entonces, miren por acá que están aquí en medio, estarían los 5 kilos por acá. Y pues tendríamos que ver con las semanas de gestación que llega al día de hoy. Y listo. Igualmente, si de pronto no me comprenden bien, podemos hacer ejercicios en clase. Pero las tablitas también están ahí. Para que sepan, esto es algo muy actualizado. Apenas yo lo di el anterior semestre, los demás aún no conocen esta información, entonces para que la aprovechen. Ahora sí, podemos continuar. Aquí está otro regalito, por decirlo así. Está la ganancia de peso durante el embarazo gemelar, también según el IMC pregestacional. Embarazo gemelar, entonces es un embarazo múltiple. Sabemos que usualmente no llega a término, usualmente llega solo hasta las 28 semanas porque es el momento más prudente para interrumpir, para evitar riesgos para los niños y la madre. Entonces también aquí pues hay unas ganancias de peso un poquito más considerables, pero aquí no hay como decir en kilos totales, sino que está por semanas. ¿Cuánto debe ganar por semana en kilogramos esa mamita? Según el estado nutricional que ella pues haya ingresado o con el que haya iniciado su embarazo. Para que lo tengan en cuenta, también lo pueden copiar, son otras bases que nosotros solemos tener en cuenta cuando nos llegan a consulta. Aquí les dejo un pequeño distractor, son anagramas, deben ordenar las letras en la forma correcta. Tienen que ver con el tema que estamos viendo, entonces espero ahí se oxigenen un poquito.